Bendiciones. ¿Cómo están, hermanos? Bien bendecidos. Ok, vamos a empezar nuestro tema, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y le pido de favor, hermanos, que abran sus Biblias en Isaías 53. Vamos a compartir de esa porción de la palabra. Dice la palabra que es como espada de doble filo. 53, del 1 y siguiente. Si lo tiene, dígame un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, dice tu palabra, consumado es. Señor, todo estuvo terminado para nuestras vidas. Todo lo completaste tú. Señor, gracias, Señor, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor,
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él llevó nuestras dolencias, llevó nuestros pecados sobre sus espaldas. Isaías 53:2, puede tomar asiento, hermano. Isaías 53:2, como raíz de tierra seca, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Como raíz de tierra seca, dice la palabra. ¿Y por quién él fue a esa condición? Por nosotros los pecadores. Ni hermosura para que le deseemos. El juicio y la crucifixión de Cristo fue algo que nadie desearía. La crucifixión de Cristo nadie de nosotros la desearía para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos. Pero ¿cuál era el beneficio de esa crucifixión? ¿Cuál era el beneficio de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y pagara por nuestros pecados? El beneficio era grande para nuestras vidas. Ahora muchos diríamos, si nosotros no hicimos nada, si nosotros aceptamos la recompensa de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, la salvación, tenemos que aceptar también que somos culpables. Así como Adán peca y su cuerpo quedó contaminado, dice la palabra, todo nuestro ser también entró la contaminación. Pero dice que por un hombre vino la muerte, pero por otro vino la vida. Jesucristo. Y si Él no hubiera venido a pagar por nuestras iniquidades, no habría esperanza para nuestras vidas. Pero Él vino, cuando el Padre pregunta, ¿a quién enviaré? Dice Jesucristo, envíame a mí, yo iré. Dice que ni aún su condición de Dios se aferró, ni a su trono, ni a su gloria se aferró, sino se despojó de ella por amor a nosotros. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Varón de dolores, experimentando en el quebranto. ¿Necesitaba Jesucristo pasar por ahí? No, pero por amor a nosotros lo hizo. ¿Cuánto es el amor del Padre hacia nosotros, hermanos? Que aún siendo nosotros pecadores, Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Experimentado en quebranto, para ser nuestro sumo sacerdote, el que intercedería por nosotros. Jesucristo tenía que pasar el quebranto del dolor por nosotros, despreciado, desechado, varón de dolores, dice la palabra. Yo no daría la vida por alguien, pero alguien sí dio la vida por mí, por usted. Y vamos a ver Hebreos 2, 14 al 15. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tenía que venirle a quitar el poder a Satanás, el cual él tenía por ley
tenía el poder en contra de nosotros. Y dice que aquí tenía que quitar el imperio de la muerte. A esto es al diablo, aquel que siempre nos ha hecho la guerra. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, que Jesucristo nos ha rescatado a nosotros. Cuando estábamos en el mundo, dice que nos movía como quería. Cuando Jesucristo nos viene y nos rescata, ya no tiene poder. Y muchos hablan de que el diablo y que el diablo y que el diablo, y es más el diablo el que predican que es a Jesucristo. ¿Acaso el diablo tendrá poder? Dice que es como un perro amarrado hasta donde la cuerda le alcance solamente. Hasta donde el Señor le dé la cuerda, es donde él va a tener solamente, hasta ahí es donde llega. Y lo vemos en la vida de Job. A Job Dios le permitió que lo que tuvo que pasar, pero porque Dios le dio permiso al diablo para que le hiciera lo que le hizo. Y ustedes ya saben la historia. Entonces no puede hacer más de lo que no se le es permitido. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Que nada puede suceder en su vida si Dios no lo permite, tanto bueno como malo. Entonces, cuando Dios permite las situaciones es por alguna razón. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando nosotros estábamos sujetos a servidumbre, Jesucristo nos vino a dar vida, nos vino a liberar de la esclavitud. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Nosotros, dice, pero si Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y todavía nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda solucionar tu vida? Si Él sufrió nuestros dolores, si Él llevó nuestras iniquidades a la cruz del Calvario, hágase una pregunta solamente: ¿habrá algo imposible que Dios no pueda mover en tu vida? Que digamos, esto es imposible para Dios. No, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Aún de la muerte, aún la muerte para Él no es problema. Dios puede levantarte hasta de la muerte, si a Él le place. Cuando nosotros empezamos a conocer ese Dios de poder, nosotros nos damos cuenta que todo tiene el control, el Dios de nuestras vidas. Que Él tiene el control de toda tu situación, cualquiera que sea, por más difícil que sea. Llevó en nuestras enfermedades. Esto significa tomar sobre sí mismo. Las cargó, y la cruz eso representa. Cargar nuestras dolencias. Esa cruz que es signo de maldición, se hizo maldito por nosotros. Se hizo maldito, hermanos, colgado. Todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Y se hizo maldito por nosotros. Los sufrimientos de Cristo, nuestros dolores, tanto enfermedades
físicas, espirituales, herido de Dios. El sufrimiento del siervo es parte del plan de Dios. Cuando aquellos que en la entrada triunfal de Jerusalén decían: aleluya, gloria a Dios, ahí viene el Rey de los judíos, esos mismos estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿A quién quieren que dejemos libre? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué decía la gente? A Barrabás. Era un plan de Dios, claro que era un plan de Dios. Dios permitió que el corazón se cerrara para no elegir al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino elegir a la libertad de un asesino y no al justo. Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue herido por nuestras rebeliones. Ahora lo que nos queda es solamente agradecer lo que Dios hizo por nosotros. ¿No lo merecíamos? No, porque tanto es el amor del Padre hacia nosotros. Y cuando nosotros reconocemos el amor del Padre hacia nosotros, de dar su Hijo para que muriera por nosotros. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían en 39 latigazos. El soldado usaba el látigo de cuero, pero el soldado era de acuerdo a su fuerza, trenzando con bolas del metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones, contusiones, los cuales se abrían con golpes, y el látigo también tenía pedazos de hueso afilado, los cuales cortaban la carne severamente. Qué terrible era ese momento. Qué terrible fue ese momento. Ahora, por amor a nosotros, la espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes de los profundos látigos. El historiador del siglo III llamado Eusebio describió una flagelación: las venas de la víctima quedaban al descubierto, y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos al expuestos. Nosotros hemos visto la crucifixión, todavía la vio, nos dieron ganas de llorar, de ver qué muerte tan masacrada. Pero eso no fue todo. Sabemos que muchas personas morirían a causa de este tipo de castigo. Incluso antes de que pudieran ser crucificadas, por lo menos la víctima podría experimentar un dolor tremendo y entrando en conmoción hipovolémica. ¿Y qué significa hipovolémica? Que significa conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y hémica significa sangre. Por lo tanto, la conmoción hipovolémica la persona sufre pérdida de grandes cantidades de sangre, y los efectos del corazón se aceleran para bombear la sangre, y ya no existe la presión sanguínea, y provoca desmayos. Y cuando se está tirando la sangre, los riñones dejan de producir la orina. Para mantener el volumen restante, la persona comienza a sentirse sedienta.
por el cuerpo ansia fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Y esto nos lo hablan los relatos de los evangelios. Vea el caso de Cristo y ahí le explica todo lo que se investigó. Que no solamente fueron los latigazos, sino la carne que salía. Cuando tiraban lo golpeaban, se traía la carne. Tremendo. Y si no había orina para pompear esos riñones ya, imagina el corazón cuando está pompeando, ya no hay sangre. Entonces, hermanos, no fue tan leve la muerte de Cristo. Ahora váyase pensando no solamente qué pasó, ¿verdad? Sino cuál es el valor que usted le está dando a ese llamado de Dios. Dice que al que mucho se le perdona, mucho amor demuestra. Cuando hay una persona que se le ha perdonado mucho, se le demuestra mucho amor. Entonces Él fue molido por nuestras rebeliones. Dice, y por su llaga nosotros fuimos curados. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Tremendo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, en el cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca, dice la palabra. Y nosotros nomás nos hacen algo y luego nos quisiéramos comer a la persona viva. ¿Imagina? Y él no abrió la boca, dice, y fue como cordero llevado al matadero. Qué tremendo es lo que la palabra nos enseña. Ahora, usted tiene la simiente de Cristo. La simiente de Cristo está en usted y está en mí. Hermano, necesitamos humildad para nosotros aceptar que hemos fallado, que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, que necesitamos cada día ir cambiando cada día. No para que nos quedemos pensando que Jesucristo, pobrecito, no que fue, yo lo que quiero decirle a usted es que fue un precio que pagó por usted y por mí, un precio de sangre. Y no fue su sufrimiento tan leve como se ve por ahí o como podemos analizar la palabra. No, fue un precio de verdad. Duro el precio que pagó Él. Y hay veces que dice la gente, no, es porque era Dios. Déjese de eso. En ese momento no era Dios. No estaba estaba la humanidad sufriendo. Porque si no hubiera así, nosotros no hubiéramos sido salvos. Hermano, cuando nosotros reflexionamos y nos damos cuenta, me doy cuenta que nada vale la pena. Me doy cuenta si el Señor dio a su Hijo amado por mí, ¿no podrá solucionar cualquier otro problema? Ahora el problema que tenemos es que muchas veces no reconocemos que hemos fallado. Pero si pudimos reconocer que hemos fallado y que necesitamos la misericordia de Dios cada día,
Cualquier lugar que Dios le ponga, o cualquier lugar que Dios le dé, o cualquier cosa que Dios le haga un milagro, déjeme decirle que verdaderamente tenemos que estar agradecidos. Verdaderamente necesitamos tener un corazón humilde para reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque hay veces que creemos que no lo merecemos todo. Que nosotros somos, yo digo, yo no soy nada. No somos nada. Dios vino a darnos el valor. Y si Él se humilló, dice en Filipenses, dice que no se aferró a su condición de Dios, sino que se humilló y se humilló en una muerte y muerte en una cruz. Dele un aplauso al Señor. Y verdaderamente que cuando nosotros tenemos contienda, hermanos, no hemos conocido a Dios. Porque nosotros cuando conocemos a Dios, tememos a Dios. Tememos, y las actitudes que el Señor nos va enseñando, le pedimos perdón a Dios. Verdaderamente. Necesitamos seguir pidiéndole perdón a Dios cada vez que le ofendemos. Ahí nosotros reconocemos que Dios es grande y poderoso. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces su fe va a ir aumentando cada vez que escudriñe la palabra y nadie lo engañará. Nadie lo engañará, seguramente. Porque el Espíritu Santo le irá enseñando el camino por donde tiene que caminar. Y eso es lo que la iglesia tiene que entrar en una madurez. Todos tenemos problemas de una forma o de otra. Pensamos y vemos las personas y decimos, no, es que no tiene problemas. Sí, todos tenemos problemas. Todos. Y Dios también nos las permite para mantenernos ahí. Ahí. Porque se imagina, si Dios no permitiera situaciones en nuestra vida, yo diría por mí, yo no estuviera acá. Porque ya la podría todo. Pero no, mi ayuda ha sido Dios. Nuestra ayuda ha sido Dios en cada etapa de nuestra vida. Y Dios tiene el control de nuestros hijos. Yo he descansado en Dios. Usted debe de descansar en Dios. Porque nada puede suceder si Dios no lo permite. Le aseguro. Nada puede suceder si Dios no lo permite. Hay veces que tenemos tanto miedo y decimos, no, es que esto va a suceder. No, deje eso. ¿Acaso Dios no tendrá el poder para permitirle o para no permitirle la situación? Como decía la hermana del testimonio de esa historia de las cruces, ¿verdad? De las que usted va a cargar. Usted no puede llevar la mía ni yo la de usted. Cada uno tenemos la que Dios nos ha permitido tener porque sabe que lo podemos llevar. Nadie puede estar en esa situación si Dios cree que usted lo puede llevar. No le puede dar más de lo que usted no pueda llevar. ¿Quién dice gloria a Dios a eso? Porque nada le puede dar, hermano. Dele un aplauso y déselo fuerte. ¿Sabe qué? Hay que entender la predestinación. Como le dijo a Jeremías, antes de que tuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había llamado.
y antes que naciese ya te había santificado y te había dado por profeta a las naciones. Verdaderamente, cuando usted entienda la predestinación, no estará agobiado por cosas tan pequeñas. Cuando yo lo pude entender, le decía a mi esposo, Dios lo está permitiendo porque para enseñarme algo a mí. Para enseñarme algo a mí. Para enseñarme las cosas que necesito saber. Y si Dios le permite la situación en su vida, es que algo le quiere enseñar el Señor. Dígale qué es. Señor, dime cuál es el propósito de esto. Y le aseguro que Dios se lo va a decir. Hermano, vamos creyendo de que no estamos por casualidad. No hay casualidades para nosotros ya no hay casualidades. Todas las cosas que suceden por un motivo. Le digo a mi hijo hoy, me hicieron unas órdenes de algo que me habían ordenado y le dije, vamos antes de llegar a la radio. Y me dice el mami, pero ya es bien tarde. Le digo, mira, yo tengo que llegar a hacer eso que yo quedé de hacerlo. Y me dice, vas a ir un poco recio. Le digo, mira, dice, vas a tener un accidente. Le dije, el día que tuve el accidente, ¿tú crees que Dios no tenía control de eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería tratar con mi vida. Y le digo, y te aseguro que me di cuenta que iba a tener el accidente, porque saliendo yo de aquí, hermanos, sentí eso en mi corazón. Y le digo, eso ya estaba, porque como de que tú vas entrando a la otra calle y las piernas se te hacen débiles y no puedes ni... Porque tú cuando vienes, ves el carro que viene de lejos, tú le pones gas, ¿no? Para entrar a la otra calle. Iba a dar una flecha a entrar a la otra calle. Sentí como que iba en cámara lenta, le digo yo. Yo no pude más, o sea, mis piernas no me contestaron. Pero ¿sabe qué? De eso aprendí mucho. Y Dios quería tratar con mi vida. Que trató de tal manera que eso fue un parte del trato de los que Dios ha tenido, de muchos que ha tenido conmigo. Entonces diremos que decía mi esposo, tú eres la culpable de eso. Le digo, claro, ¿quién te tiene que venir a humillar? Muchas veces por tu familia, tú te tienes que sentir culpable. Y sí, yo digo, soy culpable por eso, pero de eso que te sientes culpable y hay una condenación ahí, Dios está tratando con tu vida. Dios está tratando contigo, porque eso tiene que morir. Y muchas actitudes que tenemos, Dios las tiene que ir tratando para que mueran, para que vayan muriendo. Yo he visto mi tiempo de prueba y muchas veces ustedes ni cuenta se dan. Pero le digo, la carga, cada quien sabe, ¿verdad? Entonces yo no sé muchas veces su carga. Muchas veces no sé cuando usted está pasando prueba. Pero le aseguro que Dios le tiene a alguien que está intercediendo por usted. Eso estoy segura yo. Alguien está levantándole en oración. Y un día me pregunté, ¿alguien estará orando por mí? Y llegué a la conclusión de que sí. Porque yo creo siempre en un Dios de orden. Yo creo en un Dios que tiene cuidado de ti. Cuando tú no puedes orar, hay alguien que te está levantando las manos en oración. Hay alguien que está orando por ti. Posiblemente en la madrugada se le vino el pensamiento a la hermana Edith y dice, ora por la hermana Ada. Se le viene al pensamiento y empieza a orar. Ese es cuando Dios tiene cuidado de su pueblo. Hermano, usted no sabe ni quién está orando por usted. Verdaderamente Dios tiene control de sus hijos, tiene cuidado de sus hijos y tiene control de todas las situaciones que puedan pasar. Váyase animado hoy. Váyase animado, váyase contento porque tiene un Dios que toma cuidado de usted.
Y las pruebas, las dificultades, dice, las tiene en control. Para enseñarnos tanta cosa que nos sucede, para enseñarnos muchas cosas. Hermoso, porque cuando sales de esa prueba, te está esperando tan más grande. Pero ya te ha formado el carácter para esperar la otra. Pero va a ser diferente. Y le va madurando y le va creciendo. Entonces dice que Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades en sus espaldas. Él pagó por nosotros. Cuando usted reconozca, yo reconozca eso, olvídese, va a vivir contento, feliz. Yo antes me decía una señora que yo conocía, a ella me robaron la paz y ahora entiendo que no la tenía. Siempre decía, es que ya me robaron la paz, y yo quería aprender de eso. Yo un día entendí, cuando yo vine a la iglesia a la senda, entendí que nadie te puede robar la paz, es que realmente no la tienes. Ahora yo sé que lo que está dentro de mí nadie lo puede robar, ni nadie me puede inquietar. Ahora sí, lo que viene sí va a venir con un propósito. Vea el propósito de Dios siempre. Mírelo, porque Jesucristo tenía un propósito, y un propósito grande. Yo creo en un Dios de orden. Yo creo en un Dios de propósitos. Un Dios que lo va a llevar hasta el fin, que le va a abrir la puerta. Y si no se la ha abierto, Él sabe por qué. ¿Cuál es lo que tiene que ser formado todavía? Dele gloria a Dios por eso. Dele gloria a Dios por eso. Dice en el 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Él iba a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice. Jesucristo vio el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Jesucristo nos ha justificado. No soy justa, no es justo por su propia cuenta. Dice, la oración del justo puede mucho, pero no, muchas veces lo tomamos en otro término. No, porque Jesucristo le ha justificado. Él nos ha presentado justos delante del Padre. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él es el que nos ha presentado justos delante del Padre, porque Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras actitudes, Él llevó todo en sus espaldas. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo Él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Me encanta eso. Orado por los transgresores. Y a nosotros nos manda a orar por nuestros enemigos. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siendo el Dios, siendo Él que conocía los corazones. Dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Entonces pronunció la palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para enseñarnos a nosotros. Posiblemente aquellos que lo crucificaron ni siquiera iban a ser salvos. Pero como Él conocía los corazones. Qué enseñanza tan grande nos da nuestro Señor Jesucristo. Ve a Cristo. Cuando tenga dificultades, ve a Cristo. Ve a la cruz. Ve a la cruz. Que Jesucristo pagó por usted. Siendo aún nosotros pecadores, Él murió
aún por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, porque el Señor, aún nosotros siendo desobedientes. Por eso yo creo siempre que cuando Dios trae a alguien, lo transforma, lo va transformando. Pero se ve el fruto. Se ve el fruto de esa transformación. Se ve el fruto de ese cambio. Se ve el fruto en su vida. Se ve lo que Dios está haciendo. Nosotros no nos podemos quedar estancados. Necesitamos tanto cambio en nuestra vida que solamente Dios nos lo va a dar. Ese cambio que dice que va a ir perfeccionando su obra hasta que venga. Yo al principio que recibí a Cristo pensé que Dios me iba a cambiar de 1 a 2 por 3. Y cuando entendí ese texto, va a ir perfeccionando la obra hasta que Él venga. Que no estamos perfectos. Si hay algún recién nacido aquí, la obra va a ir perfeccionando. Va a ir cambiando tu vida. Independientemente de todo lo que luches, Dios va a ir cambiando tu vida. Va a ir cambiando tu corazón. Dice que va a poner un corazón de carne y va a quitar el corazón de piedra. El que antes no quería, ahora quiere. Por eso ahora cuando usted quiere, hermano, que Dios le ponga el querer, Dios se lo pone y asunto terminado. Dios le pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo ahora he entendido eso, ¿sabe? Yo lo he entendido. Si usted está acá es porque Dios le ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y preguntaremos si los que no vinieron. No sé, hermano, qué contestarle. Solamente sé que a mí me puso el querer y que estoy recibiendo beneficio de ello. Yo de los demás no le doy cuentas. Le doy cuenta de lo que Dios ha puesto en mí, lo que ha puesto en usted. Amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir adelante creyendo que hay propósitos y que ya Jesucristo lo hizo todo. Amén. Ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ya todo lo hizo Él. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros solamente hacer? Nuestra parte, la que nos pide el Señor a nosotros. Y lo verá, decía el pastor Vega el día viernes, dice, para poder llegar necesitamos oración, necesitamos comunión con Dios, hablar con Dios. Y decía él, cuando vemos un recién nacido que llega y que empieza a meterse en las cosas de Dios es porque está en su primer amor. Y ese recién nacido empieza a crecer y empieza a crecer. Y decimos nosotros, ¿por qué a mí no? Ahí solamente usted y el Señor lo sabe. Pero es hermosísimo que nosotros no perdamos el primer amor nunca. Yo dije una vez, ¿será que se pierde el primer amor cuando oía? Yo creo que el primer amor sigue, hermanos. Solamente haga lo que Dios le está llamando a hacer. Y lo verá que el primer amor sigue en nuestras vidas. Y crecerá de tal manera que Dios lo crecerá. Amén. Vamos a orar, hermanos. Si usted tiene necesidad de la oración, estamos para orar por su necesidad. Si está el grupo, iré por acá. Si usted está necesitando de la oración, no dude. Todos tenemos un proceso en la vida. Empezamos de recién nacidos, empezamos con la leche. Empezamos con la leche, después ya se nos va dando comida sólida.
Entonces, cuando estamos con la leche, hay que comer bien. Debemos comer bien, alimentarnos bien, para poder ir creciendo y discernir y digerir la comida sólida. Ahora, tú eres un recién nacido en el camino. Empieza con la leche. Las cosas de Dios son por cosas pequeñas. No es por el esfuerzo de nosotros, sino porque Dios le va a ir creciendo. ¿Hace su parte usted? Claro. Hay una parte en la cual Dios nos demanda a nosotros, pero el crecimiento lo da Dios. Y si ya Dios hizo lo primero, ahora nos queda a nosotros hacer la otra parte. Vamos a orar.